Bienvenidos a mi canal. Hoy les voy a compartir un tutorial para crear desde cero y paso a paso plantillas o moldes cajitas sorpresas con Canva. Para ello nos vamos a la plataforma Canva, nos vamos a crear un diseño, en ella vamos a seleccionar elegir el tamaño y vamos a ingresar la medida. En este caso vamos a trabajar en centímetros. Vamos a trabajar en una A4 que es 29.7 por 21 centímetros y crear un diseño. Sobre ello vamos a realizar la composición, previamente ya tiene un sangrado para la impresión, si no lo habilita en archivo, configuración, mostrar sangrado para impresión. Una vez listo, nos vamos a esta sección que es App, nos vamos a tus apps y vamos a trabajar con FrameMaker. En caso que no lo encuentren lo pueden escribir en la búsqueda en la parte superior con este nombre. Esta app nos sirve para crear una plantilla desde cero. Aquí, como ustedes observan, es un cuadro que tiene unas líneas guías que vienen a ser estos cuadrículas que los vamos a habilitar. En este caso son la cantidad de columnas. Yo voy a trabajar en este caso con 16 columnas. Sobre ella voy a realizar la cajita o la plantilla desde cero. En este caso ustedes simplemente hacen clic en este nodo y pueden mover los puntos. Por ejemplo, yo voy a comenzar a crear la base de este molde. En este caso, si quieren habilitar un nodo, simplemente hacen doble clic en esta línea y se forma un nuevo nodo, el cual podemos mover, arrastrar al lugar que deseamos. En este caso estamos formando la base de una cajita, que viene a ser una cajita sorpresa, y simplemente arrastramos y movemos el nodo. De esta manera vamos a crear la plantilla. En el caso que nosotros queramos agregar un nuevo nodo, simplemente doble clic nuevamente, ya tenemos el nodo, pero si deseamos eliminar, por ejemplo, este nodo, nos vamos a remover, clic en este cuadro y automáticamente en el rojo presionamos clic y se borra el nodo. Nuevamente lo guardamos haciendo clic en Down y automáticamente ya se guarda la modificación. Y así vamos a poder trabajar las plantillas. En este caso, una vez que ustedes ya han considerado que está correcto la plantilla, damos clic en este botón y automáticamente ya se nos habilita. En este caso nosotros podemos escalar a la medida, no se va a pixelear, simplemente vamos a escalar a la medida que previamente hemos ingresado, que viene a ser una medida en A4. Ahora voy a proseguir a realizar la siguiente composición, que viene a ser la siguiente plantilla. Simplemente clic, voy a agregar un nuevo nodo, nuevamente clic. En este caso voy a agregarle 4 nodos adicionales y voy a modificar la forma. Simplemente arrastro y ubico en uno de estos puntos. Y bueno, simplemente voy a arrastrar los nodos hasta crear la plantilla. Una vez listo, nuevamente me voy a la parte inferior y hago clic en este recuadro para nuevamente escalar a la medida del anterior. Y así sucesivamente voy creando las partes de la plantilla. Ahora voy a crear un adicional que vienen a ser un borde para realizar el pegado. Voy a mover simplemente, voy a arrastrar y voy a crear esta franja que viene a ser para realizar el pegado de ambas plantillas. Lo voy a escalar y lo voy a mover justo en este punto. Ahora, una vez que ya he ingresado todos los elementos, voy a realizar la composición de la plantilla. En este caso voy a seleccionar, por ejemplo, ambos elementos para proceder a escalar y unirlos. Voy a girar, nuevamente este otro elemento voy a girar y voy a acoplar justo en el borde del otro. Una vez que ya he realizado la composición de la plantilla, voy a seleccionar todos los elementos y voy a procederlo a ampliar. Voy a proceder a ampliar agrupando por todo la hoja 4.
Una vez listo, para ingresar el diseño voy a proceder a desagrupar nuevamente. Debe estar desagrupado cada uno de los elementos. Una vez que ya he creado la composición, para ingresar unas líneas adicionales, por ejemplo del doblez, para ello me voy a elementos, me voy al buscador, voy a buscar líneas, formas. Me voy a formas, ver todo. Y voy a seleccionar estas líneas. Pueden ingresar las líneas puntiagudas si ustedes gusten. Yo voy a ingresar esta línea que viene a ser para el doblez. Si ustedes pueden ingresar las líneas de puntos también para el doblez, en este caso yo voy a ingresar esta línea. Simplemente arrastro los nodos. Para realizar la curvatura, en este caso me voy a la parte superior en este cuadro y selecciono curvada y puedo mover el nodo que está en el medio para realizar la curvatura. En este caso automáticamente se me forma una línea guía para indicar que está centrado. En este caso el grosor de la línea voy a modificarlo, voy a ponerle a 2 puntos para que no se me note al momento del doblez y voy a ingresar un color blanco. Una vez listo, simplemente control C, control V y voy a modificar el ángulo en esta sección. Para la personalización en sí me voy a subidos, voy a ingresar estos elementos que son algunas imágenes en PNG y algunos fondos para la personalización. Nosotros vamos a arrastrar, por ejemplo, el fondo, automáticamente se me coloca ya en la plantilla que previamente he realizado. Nuevamente, por ejemplo, esta simplemente arrastro. Ahora, en cuanto a esto, voy a ingresar un color sólido. Para ello, por ejemplo, voy a trabajar con los colores predeterminados que se me ha generado. Voy a insertar la imagen en PNG. En este caso, para que no se me inserte en el fondo, lo que voy a hacer es bloquear el fondo. Para ello, me voy a bloquear en este icono. Y ahora sí, de este modo voy a proceder a mover las imágenes. Me voy a texto. En este caso voy a ingresar los textos. Voy a utilizar esta tipografía, pero si ustedes gustan ingresar una mayor personalización en lo que es texto, de acuerdo a la temática, yo les estoy dejando un tutorial en la parte superior, puesto que anteriormente ya hice de fuentes tipográficas para lo que son dibujos animados. En este caso, por ejemplo, voy a agregarle un contorno a este texto. Voy a trabajar con los colores que son de acuerdo a la temática, seleccionando de las mismas imágenes. Y bueno, finalmente voy modificando y voy personalizando. Y bueno, de esta manera se me ha generado ya mi plantilla. Una vez listo, me voy a archivo, descargar. Despliego, voy a seleccionar PDF para impresión, clic en descargar y automáticamente se me va descargando ya mi plantilla que está personalizada. Y bueno, finalmente obtengo ya mi plantilla personalizada. Y bueno, de este modo sencillo ustedes pueden crear lo que son sus plantillas personalizadas. Espero que lo pongan en práctica. No olviden suscribirse, activar la campanita de notificación y nos vemos en próximos proyectos.